Y otro de los temas que hemos podido apreciar durante toda esta semana es de violencia. Definitivamente la violencia no termina contra las mujeres. Por eso también hemos querido hablar y se hacen mucho, ¿cómo se llama? Muchas actividades con referente a este tema, pero sigue igual. Entonces, vamos a hablar un poco del tema, vamos a pasar a un video para después poder comentar acerca del video. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gina Cabala de www.ginacabala.com. Nuevamente el día de hoy estoy con ustedes para darles algunos alcances legales sobre un tema bastante cotidiano que desgraciadamente está tomando mucha fuerza habida cuenta de la cantidad de víctimas que están padeciendo este tremendo flagelo que nuestra legislación peruana ha denominado como violencia familiar. ¿Qué cosa es violencia familiar? Te lo voy a explicar de una manera bien sencilla. La violencia familiar es toda agresión física, psicológica, verbal, entre convivientes o exconvivientes, entre cónyuges o excónyuges, entre hermanos, entre padres, hijos, cuñados, personas que tengan hijos en común, aunque no vivan juntos. Este flagelo, como lo llamo yo, está cobrando cada vez más víctimas, al punto de que instituciones especializadas en el estudio de este tema tan especial han llegado a determinar que, por ejemplo, el año pasado registraron más de 40.000 denuncias por violencia familiar. Ojo, violencia familiar no es solamente una agresión física que te deja un golpe, o que te deja un moretón, o que te deja la cara hinchada, no. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Si tu amiga o tu amigo eres víctima de violencia familiar, lo primero que tienes que hacer es entender que no puedes ni tienes por qué seguir viviendo así. Es decir, no porque seas esposa, no porque te quedes en casa trabajando, atendiendo al marido, a los hijos, no porque no aportes económicamente en tu casa, tienes derecho de ser golpeada, de ser humillada, de ser vejada, porque todo eso constituye violencia familiar. Aquí lo que la ley quiere proteger es la integridad física y emocional de las personas, no solamente de las mujeres, sino también hay muchos casos donde los hombres son los que vienen padeciendo este flagelo. Entonces, con esa premisa, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer si tu amigo eres víctima o si tu amiga viene siendo víctima de violencia familiar? Ojo, no solamente de parte de tu esposo, puede darse entre hermanos, entre padres e hijos, hijos y padres, entre cuñados, entre convivientes o exconvivientes, entre cónyuges o excónyuges que vivan dentro de una misma casa, cohabiten dentro de un mismo techo, con excepción de aquellas personas que teniendo hijos en común, aunque no vivan juntos, también ocurran estos actos de violencia. Entonces, si a ti te está sucediendo esto y estás desesperado porque no sabes qué hacer o porque crees que nadie te va a ayudar, a través de este video quiero hacerte un llamado a la conciencia para que corriendo salgas de tu casa y llegues a la comisaría más cercana a tu domicilio. ¿A dónde te vas a dirigir? Entras a la comisaría y preguntas: señor, quiero ir a la dependencia de familia. En todas las comisarías de todo el Perú tiene que haber una dependencia de familia que tiene la obligación de recibir la denuncia que tú vas a ir a interponer para pedir que la autoridad intervenga en la protección de tu integridad emocional, de tu integridad física y hasta a veces en defensa de tu vida. Una vez que estás allí, el policía que te reciba la denuncia te va a preguntar cuáles son los hechos que han dado lugar a tu presencia en esa dependencia policial. Enseguida, si tú has sido víctima de una agresión, por ejemplo física, que te han dado un puñete, que te han dejado el ojo morado o el labio reventado, lo que el policía tiene que hacer es darte un oficio para que inmediatamente te constituyas al Instituto de Medicina Legal para que pases el examen médico legal correspondiente. Ahora, no es necesario que llegues sangrando
para que el policía de la dependencia de familia dentro de esa comisaría te dé un oficio. El oficio te tiene que dar de todas maneras, porque recuerda que te dije que violencia familiar también engloba las agresiones psicológicas, que no te dejan una huella física, que no te dejan un moretón, pero sí te pueden dejar un daño interno para siempre y que puede impedir tu desarrollo normal como madre, como esposa, como miembro de una sociedad. Entonces, una vez que tú tienes en tus manos el oficio que va a emitir la policía, inmediatamente en ese instante te vas a dirigir a al Instituto de Medicina Legal. Una vez allí vas a entregar ese oficio, te lo van a recibir y esperas a que un médico te atienda para que te revise de la punta del pelo a la punta del pie para revisar y ver si tienes o presentas alguna lesión. En los casos en que la violencia no es física, no ha habido una agresión física, también la policía tiene que darte un oficio para que pases una pericia psicológica. Muchas veces, muchas mujeres y muchos hombres también creen que porque el marido o la mujer no les dejó un moretón, no son víctimas de violencia familiar. Déjame decirte que eso no es así. La violencia familiar es toda agresión que tú sufras, sea física, sea psicológica, sea un insulto, sea una cachetada, sea simplemente levantarte la voz por todo y por nada. Eso es violencia familiar. No podemos vivir en un mundo de violencia porque además los más perjudicados son los hijos. Otro punto que quiero que tomes en cuenta es de que si tú tienes hijos menores de edad y ellos están siendo testigos del mundo o de aquellas vejaciones a las que tú te pudieras estar viendo sometida, también ellos vienen siendo víctimas de violencia familiar y tú tienes que pedir la protección de las autoridades para que a tus niños también les alcance estas medidas de protección. Déjame decirte que en casos muy, muy extremos, la policía está facultada para ingresar al domicilio y detener al agresor o a la agresora. Esta denuncia no es obligatorio que la hagas tú, que eres la víctima. Lo puede hacer cualquier persona en tu nombre, simplemente tiene que poner en conocimiento de la autoridad de que tú y tus niños menores de edad vienen sufriendo este terrible flagelo. Entonces, en tus manos está poner freno porque las autoridades sí tienen la obligación de protegerte y de emitir medidas. Cuando tú presentes tu denuncia en la comisaría lo que va a hacer es darte el oficio para que te vayas a medicina legal y enseguida te va a citar para que des tu declaración o tu manifestación. Del mismo modo va a citar a la otra persona. Una vez que hayan declarado las dos personas, va a recabar la información que le remita medicina legal y enseguida va a remitir todo lo que ha recabado a la Fiscalía de Familia. Si prefieres, también puedes interponer la denuncia en la Fiscalía de Familia. También se lleva la investigación allí. Pero como estos hechos suceden tan violentamente y tan rápido, lo que más a la mano se tiene es una comisaría. Si sufres alguna agresión de cualquier naturaleza, sales de tu casa corriendo y te vas a la comisaría más cercana a sentar la denuncia. Si tú no lo puedes hacer, lo puede hacer cualquier persona en tu nombre. Entonces, una vez que ya se te ha recibido la denuncia, las autoridades tienen la facultad de darte unas medidas de protección. ¿Qué significa? Que el fiscal de familia tiene que emitir una resolución donde te va a dar medidas de protección que pueden ser desde advertir al agresor para que no lo vuelva a hacer con un apercibimiento, hasta retirar al agresor o agresora de tu domicilio y prohibirles el acercamiento hacia tu persona. Muchas mujeres no denuncian, muchas mujeres tienen temor porque viven amenazadas por los agresores, ya sean hombres o mujeres, en el sentido de que no pasa nada. Pues bien, amigo, eso no es verdad. Siempre la justicia está para protegerte, las leyes se tienen que cumplir. Tarde o temprano va a llegar un castigo. Y mi mensaje final es de que tú no tienes derecho de vivir en un mundo de violencia bajo ninguna forma.
¿Y sabes por qué? Porque tú tienes derecho como ser humano a vivir una vida en paz, en armonía, llena de felicidad, sea que estés con tu cónyuge, con tu conviviente, si tienes hijos menores, con mayor razón. Así que espero que esta información te haya servido y como siempre... Es cierto lo que dice la doctora. Muchas mujeres a veces no lo hacen porque dicen, si yo denuncio a mi esposo, no tengo trabajo, no sé dónde ir. El Ministerio de la Mujer, ¿no? Encargado de este tema tan importante y tan trascendental que debemos analizarlo bien porque hay muchas mujeres que les pasa eso, que no denuncian por temor, por miedo, ¿no? Y que desde acá le decimos a esa mujer que no está sola y que denuncia a ese agresor porque finalmente a muchas veces dicen las mujeres dicen no pero solamente es solamente me grita, solamente me alza la voz, no, entonces pero eso es maltrato psicológico, no, cuando te dice no sirves para nada, no sabes ni hacer ni cocinar, o ya estoy harta de ti, eres una tal por cual, entonces yo no sé cómo me casé contigo, o sea, definitivamente eso, eso, lamentablemente es también un maltrato psicológico. He conocido a muchas mujeres que han ido a mi oficina sobre maltrato psicológico y yo, la verdad, cuando me conversaba mi cliente, mi patrocinada sobre su caso, me decía, doctora, a mí mi esposo me humillaba. ¿Y cómo te humillaba tu esposo? Llamaba por teléfono a su amante. Lo llamaba por teléfono y le decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, más tarde nos vemos. Delante de la esposa. ¿Eso no es un maltrato psicológico? Es maltrato psicológico. Ella me contaba que muchas veces la amante de su esposo, ¿no? Le escribía, chateaba y le mandaba mensajes y se burlaba de ella. Eso también es maltrato psicológico. Entonces ella se quedaba callada por no perder a su matrimonio. Pero un día le dije, ¿tú crees que vale la pena que tú sigas en esta situación y te estés haciendo daño psicológicamente? Y no solamente eso, sino que cuando gritaba el esposo, la gritaba, ella lo hacía delante de un niño, de un menor de edad, de 8 añitos, que observaba todo y veía todo. Eso también es parte de un maltrato psicológico. Y ese niño necesitaba un tratamiento psiquiátrico, psicológico, sobre todo emocional. Entonces, vemos, esas situaciones se dan y la mujer muchas veces se queda callada. También en una oportunidad ha ido dos hermanos que se peleaban porque esta propiedad es mía, tú no tienes por qué vivir acá, esto no te pertenece a ti. Y entonces, ¿qué pasaba? Los dos, prácticamente el hermano le ha pegado a la hermana, le ha cacheteado, le ha dejado el ojo morado, y la hermana muchas veces se quedan calladas porque dicen, es mi hermano. Ahí viene la culpabilidad. Es mi hermano. ¿Qué puedo hacer, doctora? Si yo voy y lo denuncio, lo puedo meter preso y yo no quiero que le pase nada a mi hermano. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Que llegue más lejos este señor? ¿Que le pueda pasar algo a ella misma? ¿Que se convierta en un maltrato físico? Eso es lo que pasa en nuestro país. He podido apreciar en mi propia casa, y lo voy a decir, en mi propia casa, con inquilinos que tuve en una oportunidad, donde el señor le decía, si no te portas bien, te voy a echar el agua hirviendo. Y he tenido que denunciar este caso. Entonces, ¿eso también no es maltrato psicológico? A veces las mujeres no nos valoramos. Nos sentimos poca cosa, ¿o qué pasa? Yo creo que nosotros nos tenemos que aprender a valorar como mujeres, que valemos mucho,
porque somos personas autosuficientes, porque tenemos manos, porque tenemos pies, podemos trabajar, podemos salir adelante. ¿Cuántas madres solteras a veces sin esposo salen adelante por sus hijos? Entonces, es lo que falta en nuestro país, que trabajemos un poco en la autoestima de las familias peruanas. Trabajemos eso porque realmente hay muchos. Ahora hace más o menos en la mañana, a las 10 de la mañana va un señor y me dice, un señor ya de edad, de unos 80 años, y me dice, ¿sabe qué, doctora? Quiero denunciar a mi yerno, porque mi yerno me pega, me dice. Mire cómo me ha dejado la rodilla, mire cómo estoy. También hay maltrato a los ancianos. Los ven inválidos, los ven que son unas personas que a veces tienen discapacidades, como este señor que vino en una silla de ruedas y me pedía apoyo, y este hombre abusaba y también lo hemos denunciado y lo maltrataba. Porque abusa no solamente porque es un anciano, sino también de su discapacidad, porque es una persona que no puede caminar, que no puede defenderse. Se están vulnerando también los derechos. También eso es un tipo de violencia familiar. Entonces, situaciones como estas pasan a diario en cada familia. Entonces, nosotros somos las que los permitimos. También hay hijos. Yo he tenido casos donde los hijos maltratan a sus madres. Llegan borrachos y le pegan a la mamá. Y la mamá no dice nada, porque ahí siente nuevamente esa culpabilidad. ¿Cómo lo voy a denunciar? Es mi hijito. Le puede pasar algo si lo denuncio. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Monstruos. Estamos construyendo seres que realmente más tarde pueden llegar ¿a qué? Al suicidio, a matarnos. ¿Qué puede ocurrir más adelante? Porque nosotros no hablamos, porque nos quedamos callados y no queremos. Cuando es una violencia familiar, del entorno familiar, es bien difícil que muchas mujeres, muchos ancianos denuncien. Y no solamente se da también con los hijos, también con los menores de edad. Se ha visto en situaciones de que también sucede esto, y hemos visto en la televisión que no solamente con el hombre, también hay mujeres que maltratan a sus hijos y les dicen a sus hijos: ay, no sé cómo me metí con este hombre, por eso tú eres así, porque tu papá era de lo peor. Ese es un maltrato psicológico. Entonces, cuando imagínense ustedes a un niño un niño me decía que su mamá le decía: ay, yo te tenía aquí en mi barriga, pero quería sacarte, ¿por qué naciste? Mejor no hubieras nacido. Ese es un tipo de maltrato psicológico. Es horrible, es horrible lo que a veces tengo que escuchar yo de muchas personas, de muchos niños, de muchas mujeres y de muchos ancianos que han sido víctimas de esta violencia familiar. Pero hagamos un taller en el Ministerio de la Mujer, de que las personas, que los seres humanos se tienen que aprender a valorar. Muchos se quedan callados. Yo creo que ahí tenemos que, implementar de repente módulos familiares de orientación, ¿no? Nosotros en esta oportunidad hemos querido hablar sobre este tema porque, como decía, se ha convertido un tema que a diario se ve, a diario se observa en cada familia peruana, y tenemos que bajar el porcentaje de violencia familiar. La violencia, todas las instituciones, con los equipos multidisciplinarios, con todas las instituciones, con el apoyo de las parroquias, de las postas médicas, los centros educativos y todas las instituciones, tenemos que trabajar el tema de familia, que está muy abandonada.
Hoy en día cada familia es un mundo porque cada uno trabaja, sale de sus casas, salen a diferentes lugares, llegan a sus casas en la noche, no hay una comunicación fluida, entonces se ha roto probablemente esa comunicación, ¿no? Que tiene que ser fluida, se ha roto. Entonces yo creo que es importante trabajar con las familias peruanas y ver este tema. ¿Por qué vemos nosotros a tantos agresores? ¿Por qué? Si hubiera calidad, digamos, una calidad de familia, una comunicación fluida, una buena autoestima en las familias, ¿esto habría la violencia familiar? No habría. No habría. Yo estoy segura que no habría, pero lamentablemente no trabajamos las familias. Aquí en nuestra cabeza está que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, y nuestra familia, ¿dónde queda? ¿Dónde está quedando nuestra familia? Es importante conversar con nuestros hijos, qué te está sucediendo, qué te está ocurriendo. A ti, madre de familia, que me estás escuchando, habla con tu hija. A lo mejor la comunicación debe ser importante. Cuando la comunicación no existe, se rompe totalmente. Entonces, yo creo que la familia debe estar unida para que no exista la violencia familiar. La prevención, comencemos por casa. Si nosotros no comenzamos por casa, vamos a tener los problemas que hay hoy en día en las comisarías. ¿Cuántas comisarías de familia existen? Las denuncias. Hay muchas denuncias también, muchas denuncias que no se atienden y que se demora demasiado el trámite. Un señor me decía en la mañana, doctora, pero el trámite se demora demasiado. Entonces, trabajemos en función a ello, a que esto vaya mejorando. Lamentablemente, tenemos que trabajar este tema a nivel de las redes sociales, a nivel hacer campañas de prevención a nivel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen un rol muy importante. Y si nosotros, como medios de comunicación, no hablamos de estos temas, entonces no estamos contribuyendo con nuestra sociedad. Entonces, aquí en Onda Digital sí trabajamos temas que tienen que ver con el ser humano, porque yo creo que tenemos que transmitir lo que es cultura, una cultura preventiva, promocional, preventiva, por el bien de nuestro país. Vamos a ver un video, nos queda tiempo, producción, nos queda tiempo para ver un video. Ya, nos queda tiempo. Vemos una parte y lo cortamos para poder regresar y verlo y poder comentar acerca del tema. Expreso mis saludos a todas las personas que nos están viendo por este medio. Quien les habla es la doctora Erika Mercedes Salazar Mendoza, juez titular del Segundo Juzgado Civil de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. En esta oportunidad vamos a tratar la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Vamos a tocar los aspectos generales, tales como el procedimiento en sí, el dictado de las medidas de protección, medidas cautelares, sentencia y los principios bajo los cuales se soporta esta norma. ¿Qué tenemos que saber en principio para conocer esta norma, para saber cuál es el espíritu que ha tenido el legislador para llegar a conducirse de acuerdo a las leyes de violencia familiar que regulan nuestra normatividad? Nosotros hemos tenido que equipararnos al convenio Belén do Pará del año 1994, del cual el Perú es parte desde el año 96, y del estado de necesidad de tutela que requiere la víctima de violencia. ¿Cuál es el espíritu entonces de esta ley? ¿Cuál es la ratio legis bajo la que esta ley se soporta? Es otorgar tutela inmediata a la víctima de violencia y evitar consecuencias irreparables, daños irreparables, como es el feminicidio, que lo vemos día a día en todas las noticias. Es a lo que esta norma no quiere llegar, ¿no? ¿Qué cambio principal tenemos con la nueva ley, con esta nueva ley de violencia, 30364? Que ahora la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar constituyen delito. Esa innovación la encontramos en la modificación tanto del procedimiento a seguir en los casos de violencia familiar y la modificación del artículo 121 del Código Penal, que además ahora cataloga o tipifica como delito a la violencia psíquica. ¿Qué otra innovación tenemos con esta norma, no?
el alcance de la protección que tiene, la encontramos en el artículo 7 de esta norma, y alcanza la protección a las mujeres por su condición de tales desde su nacimiento hasta la última etapa de su vida, ¿no? Y a los integrantes del grupo familiar que vivan bajo el mismo techo siempre que no medie una relación contractual o laboral, ¿no? Entonces tenemos que proteger incluso a los cuñados, a los primos, al suegro, a la suegra, ¿no? Siempre que vivan bajo el mismo techo. ¿Qué tipos de violencia puedo denunciar? Que es otra innovación que encontramos con esta norma. Violencia física, psicológica, que ya la conocíamos con la 26260, y ahora además existe ámbito de protección sobre la violencia sexual y patrimonial. La violencia sexual, donde además de los delitos de violación sexual tenemos los actos contra el pudor, que incluyen actos que no implican penetración o contacto físico, el acoso sexual en los espacios públicos, exposición del cuerpo sin consentimiento ni insinuaciones sexuales, y la exposición a material pornográfico prolongado, ¿no? De forma prolongada, entre otros. Respecto a la violencia patrimonial, o denominada ahora en los juzgados de familia violencia económica, tenemos lo que es la pérdida o sustracción, destrucción, retención o apropiación ilícita de objetos, ¿no? La limitación de la entrega de los alimentos a las madres, el recorte o satisfacción de los propios recursos económicos dentro de la familia, como pueden ser también vestidos, salud, evasión de cumplimiento de obligaciones entre padre y madre con los hijos y para con ellos entre sí, entre otros. Etapas del proceso con la nueva ley de violencia familiar. Dentro de las etapas del proceso, esta norma ha dividido en dos: etapa de protección y etapa de sanción. La etapa de protección a cargo del juez de familia, quien se encargará del dictado de las medidas de protección y medidas cautelares. Y la etapa de sanción a cargo del juez penal, que la inicia el fiscal penal, y el juez penal propiamente estará a cargo de esta etapa con la sanción penal, ¿no? Dentro del procedimiento penal, siempre y cuando el fiscal penal decida denunciar. Muy bien, entonces hemos visto este video donde nos habla sobre los diferentes tipos, ¿no? de violencia, ¿no? Y que están enmarcados dentro de la ley. Ojalá que esta explicación que les hemos dado en todo el programa con los videos haya sido pues de conocimiento para todas aquellas mujeres que están pasando por un momento difícil y que desconocen las leyes. Pues ya sabemos que existen leyes. En todo caso, acérquense ustedes a la comisaría a realizar las denuncias respectivas, o si no, también lo pueden hacer a través de la Fiscalía de Familia. Nos vemos la próxima semana en La Ley León.